En la ganadería agroecológica, integrar árboles y arbustos en los potreros fortalece el sistema productivo. Lejos de competir con el pasto, aportan alimento y sombra al ganado, mejoran la retención y filtración de agua y restauran la biodiversidad en el suelo. Aquí vemos la cerca que aísla el bosque. Nosotros a veces la corremos un poco hacia afuera para que el bosque vaya regenerando y se vaya ampliando la franja de bosque. Eso lo permite, pues la cantidad de forraje que estamos produciendo en los potreros permite que le robemos un poco de área al potrero y le demos un poco más de área al bosque. Y a través del seto forrajero, como les había contado antes, este bosque se conecta con otros bosques que hay en la misma finca. Decía la doña Claudia, hay que correr la cerca porque están los árboles en la quebrada. ¿Para qué servía correr la cerca de la quebrada? Ella nos hacía correr 3, 4 metros de la quebrada para que el bosque fuera creciendo y, digamos, se conservara el agua que baja por todas las quebradas para que la gente de más abajo tuviera el agua limpia. Otra de las estrategias que se tienen es la diversificación de forrajes en los potreros. Por lo general a uno siempre le habían vendido el modelo de tener un monocultivo de ryegrass parejo y pues nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la lengua de vaca es un forraje que es alimenticio para el ganado, es alto en calcio y no es necesario erradicarlo, sino todo lo contrario, complementa la ensalada que tenemos en los potreros. ¿Cómo se combinan leguminosas y gramíneas, es decir, pastos y estas especies de lotus, carretones que fijan nitrógeno del aire al suelo? Entonces, esa es como una de las estrategias para utilizar los ciclos de nutrientes naturales y reemplazar los fertilizantes nitrogenados que además emiten óxido nitroso al aire, que es un gas de efecto invernadero, especialmente en zonas húmedas. Pero, ¿qué pasa con estas especies que fijan nitrógeno? Que si uno aplica nitrógeno no se dan. Entonces muchas veces no resulta porque uno sigue con las mismas prácticas de fertilización y entonces no deja que crezcan estas especies fijadoras de nitrógeno. Entonces hemos metido harto lotus y se ha visto los resultados. Que esto fortalece más la pradera. Hay más pasto porque primero muy poquito. Una de las estrategias de los sistemas silvopastoriles son los sistemas silvopastoriles intensivos aquí del Trópico Alto, en los cuales se utiliza esta especie forrajera arbustiva que es el tilo o sauco amarillo, Sambucus peruviana. La ventaja que tiene esta especie es que, bueno, es palatable para el ganado, es baja en fibra, tiene muy poca fibra y alta en proteína, con un porcentaje de proteína de hasta el 24%. Y esta especie se combina con el forraje herbáceo, o sea, el pasto que hay debajo, con gramíneas, con lotus, con carretones, con otras especies. Entonces, por metro cuadrado se tienen 2 pisos. Uno puede tener 1.5, 1 kilo de forraje por metro cuadrado de pasto. Y los tilos ya en su estadio pues, más grande pueden dar hasta 10, 15, hemos pesado hasta 17 kilogramos de forraje verde por metro cuadrado. Como vemos acá, pues el ganado lo ramonea y lo deja casi completamente pelado sin hojas. Y una de las ventajas de esta especie, y una ventaja muy importante, es que rebrota. Entonces rebrota cada 3 meses, cada 3 meses y medio ya está recuperado. Aquí vemos como los diferentes estadios. Este tiene aproximadamente 1 mes, el de allí tiene ya 2 meses y por último el que está más coposo allá abajo tiene unos 3 meses y medio aproximadamente. Y como vemos acá, los setos forrajeros de tilo están acompañados siempre de árboles. Entonces vemos 3 estratos, el estrato arbóreo, los árboles, los arbustos y la hierba. Los árboles, en este caso los alisos, están acompañando a los arbustos para darle sombra y son una especie fijadora de nitrógeno, entonces también sirven en ese sentido para la fertilidad, para que crezcan mejor los tilos.
Y estos se convierten en unos corredores de conectividad entre los parches de bosque que hay. Por ejemplo, el bosque de robles que hay ahí en la cañada empieza a unirse, a conectarse con otros relictos, con otras cercas, con otros bosques a través de los setos forrajeros. Entonces cumplen varias funciones de corredor de biodiversidad. Hasta que empezamos a entender que los árboles, pues que era lo mejor que uno puede tener, o sea, bueno, que ya la ña Claudia empezó a explicarnos por qué era que había tantos árboles o por qué sembraban tantos árboles. No, que era para que hubiera más naturaleza, para que la niebla, digamos, se guardara más agua cuando lloviera, para que atajara el viento, para que hubieran más aves, para todo eso. Entonces ya empezamos a por qué entender la razón por qué había que sembrar muchísimos árboles. Y de ahí para acá nosotros empezamos a querer los árboles, a cuidar los árboles, a no hacerlos comer a los animales, querer la naturaleza. En el silencio, los ecosistemas no existen de manera aislada. Se conectan por corredores biológicos, siendo el agua el hilo conductor, lo que facilita el movimiento de la fauna y la flora, mejorando las dinámicas, el equilibrio natural y su influencia en las áreas productivas. En los corredores, que aquí principalmente son de saúco o tilo, también se pueden introducir otras especies, por ejemplo el botón de oro, la dalia. Son dos especies que estamos empezando a introducir en conjunto con el tilo. Entonces, cuando uno empieza a ver toda esta diversidad, pues mira que además hay una diversidad funcional. Diversas especies van cumpliendo distintas funciones en el sistema. Por ahí pasan aves, pasan insectos, pasan mamíferos que pueden atravesar los potreros a través de esos corredores. Cumplen funciones de barrera contra viento, cumplen funciones de unas zonas de mayor alimento para el ganado, para evitar la erosión, para retener el agua y bueno, como les comenté, de hábitat. Entonces ese es uno de los principios agroecológicos que uno aplica y es utilizar o digamos aprovechar los ciclos naturales de los nutrientes en su sistema productivo. Lo que tenemos aquí atrás es un corredor ribereño, un bosque de cañada, que en muchas fincas los tenemos y que son muy necesarios para el cuidado del agua. Entonces el aislamiento de estos bosques es definitivo, es clave porque el ganado no entra a tomar agua, por ejemplo a la cañada, no contamina el agua. Es muy importante que el ganado no entre a los bosques de cañada. El agua del ganado debe ir en un acueducto ganadero, en tanques en los potreros y se debe evitar a toda costa que el ganado entre allá, que entre en la quebrada que está en ese bosque. Por eso está aislado con una cerca y el ganado nunca entra ahí. Si el ganado entra a tomar agua ahí, pues va a contaminar con el estiércol el agua, por una parte. Por otra parte va a ramonear los árboles, los arbustos, los retoños de los árboles en el bosque y va a deteriorar el estado del bosque nativo. Esta es una zona de bosque nativo que hay en esta finca y en muchas fincas hay, es un tesoro. Aquí es un corredor ribereño, es una quebrada, una cañada de las que le dan agua al municipio y es un corredor de robles. Los corredores de robles, Quercus humboldti, que son unos de los bosques aquí de la parte alta andina, del cual solamente queda el 10% de su cobertura original. Es una especie vedada y bueno, son bosques que parece donde predomina una sola especie, pero que son muy biodiversos también. Se pueden encontrar hasta 150 especies de árboles y arbustos solo en esos robles. Aislar áreas favorece la regeneración natural y en zonas muy intervenidas se usan cercas vivas y setos con especies multipropósito. En un sistema agroecológico, todos los elementos están conectados. El ciclaje de nutrientes transforma las hojas y frutos que caen al suelo en alimentos para los microorganismos, que a su vez transforman esa materia orgánica en nutrientes para las plantas, incrementando la productividad y la biodiversidad de la finca. Este bosque, se mantiene de la hojarasca que cae,
se descompone, es descompuesta por diferentes microorganismos y luego sirve de nutrientes a estos grandes árboles. No es una gran capa vegetal, sino un gran ciclaje de nutrientes. Antes era bosque, entonces se quitó todo ese sistema de árboles y de hojas que caían, y lo que estamos haciendo nosotros es tomar todo este capote de bosque, todo este mulch, toda esta hojarasca, utilizándola de una manera sostenible para acondicionar los suelos de los potreros. La parte de suelo también es riquísima en biodiversidad y en biodiversidad funcional, donde hay toda clase de especies, también fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo, actinomicetos, hormonas de crecimiento vegetal, etcétera, que están ahí.